Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesias. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bienvenidos de nuevo al arte para interpretar la Biblia. Sí. Algunos consejos y ideas que queremos dar a nuestros telespectadores que ya estudiaron la escuela sabática, conocen un poquito el contenido y con estas informaciones van a entender un poquito más que no es tan simple pero tampoco tan complicado. Le voy a contar una historia personal. Primera vez que tomé una clase de hermenéutica, había venido un profesor de Estados Unidos y nos contó una historia que yo me la acuerdo y que me dio la respuesta a esta pregunta que tenemos como título de esta semana: ¿por qué se necesita la interpretación? Sí. Dice que en un pueblo medieval los ejércitos de los cruciados con Papa adelante llegaron a un pueblo judío y le dijeron, bueno, hay que rendirse o si no, que tengamos un diálogo. Y si ustedes pueden responder a nuestras preguntas, no los conquistamos. Y nadie quería ir y al final un viejito lo mandaron para que hable. Y bueno, vino Papa, vino él. Y dice la historia que Papa le mostró un dedo y el judío estuvo pensando y mostró 2 dedos. Después hizo un círculo arriba y el judío hizo un círculo abajo. Y dice, y al final, Papa sacó una manzana y se la mostró. Y él buscó en su bolsa y sacó un pedacito de pan de este plano y se lo mostró. Y se terminó. Y ahora dice que los otros del ejército preguntaron, dice, no, lo dejamos, creen como nosotros. ¿Cómo? Dice, pero mira, y dijo Papa, yo le mostré un dedo y decirle que hay un solo Dios para provocarlo. Y él me dijo, el Hijo también. Y dice, después le dije que reina solo en el cielo. Y él me dijo, en la tierra también. Y después quise provocarle con esta última herejía que la tierra es redonda. Y él me sacó un pedacito de pan y me mostró que es plano. ¿Plana? Es plana. Y claro, creen como nosotros, así que lo vamos a dejar. Llega el judío en su pueblo y dice, ¿cómo fue? Dice, fácil. Él me dijo, te voy a sacar un ojo. Y yo le dije, y yo 2 te voy a sacar. Y lo vamos a tirar para arriba. Nosotros nos salimos de este pueblo, así que nos quedamos acá. Y dice, y al final cada uno sacó su merienda, comimos y se terminó la disputa. Así que, ¿por qué necesitamos la interpretación? Porque tenemos un asunto que tenemos que reconocerlo, que entre nuestro mundo y el mundo de la Biblia hay una distancia cultural que tenemos que cruzarla, si no, estamos en peligro. Sí, bueno, ¿qué opinas acerca de elementos de distancia cultural o de la necesidad de interpretación? Pues mira, la distancia la puede medir es el tiempo. Las ideas y las maneras de comunicarse cambian con el tiempo. Las palabras se usan como las suelas de los zapatos también y no significan lo mismo a lo largo del tiempo. Está también la barrera de las lenguas. O sea, la Biblia se escribe en unas lenguas que no son lenguas vivas, ninguna de ellas ahora en este momento. Entonces necesitamos siempre la necesidad de traducción. Y una necesidad para interpretar es también adaptar los símbolos antiguos a realidades, o sea, transcribirlos de manera que sean comprensibles en este momento. Yo creo que la Biblia necesita ser interpretada en cada generación. Yo tengo aquí, hoy he traído una Biblia que llamamos la Biblia del Oso, que es la primera Biblia traducida por protestantes en España, hasta en castellano.
¿Por qué hacía falta una Biblia? Pues porque la Biblia que tenían era en latín. Entonces, si queremos que todo en el pensamiento de la Reforma, de que la Biblia es para todos y que todo el mundo tiene acceso a la palabra de Dios, tiene que tener acceso en las lenguas. Sí, entonces esto yo la encuentro totalmente justificada. Cada traducción ya es una interpretación, porque implica... Sí, implica explicar algo en otras palabras. Hace muy poco, yo el año pasado, por estas fechas, estaba en Polinesia. Me han pedido dar un curso de cuestiones de familia y son maoríes. Han recibido una cultura francesa, en la escuela aprenden a hablar francés, escriben en francés, pero ahora en su casa hablan el maorí, ¿de acuerdo? Y estos maoríes, cuando recibieron el Evangelio, era muy interesante porque lo recibieron hace 100 años, a finales del 19, que es un mundo ya muy reciente. Entonces, pues bueno, había cosas que no estaba muy claro. El vino, allí no había uva nunca en ningún sitio, ¿verdad? Entonces, algunos misioneros querían y traían vino desde España, desde donde fuera. Y pan, que allí no había tampoco. Allí habían ido muchos viajeros ingleses a por el árbol del pan, pero no había pan, no había trigo. Allí no se puede plantar trigo en un atolón, ¿verdad? Entonces, claro. Entonces, hay una necesidad tremenda de traducir. Y yo me encontré con esa necesidad cuando yo predicaba. Daba ejemplos. Yo hablaba en francés y me traducían en el tahitiano, o sea, en maorí. Y a veces yo hacía una palabra y decía, porque la gracia de Dios, y aquel se estaba varios minutos diciendo, y es que hay cosas que no tenían esa palabra y tenían que dar una explicación para diciendo, mira, cuando Dios te da un regalo que no te mereces, entonces tenían que explicarlo con otras palabras. Había una necesidad de traducción muy grande. Recuerdo a un colega mío que vivía aquí muy cerca, lo habéis conocido, el pastor López, que una vez estaba predicando y hablaba de diferentes niveles del amor. Y el último era el amor heroico. Pero el pobre tahitiano entendió el amor erótico. Entonces, cuando el hombre explicaba pues, que el amor erótico es un sacrificio grande de sí mismo y que a veces puede costar mucho esfuerzo, los otros no entendían. Bueno, tanto esfuerzo, tan penoso, no lo encontraban así. Y esa es la necesidad de interpretación. Sí, fíjense que acá tenemos, porque si descomponemos esta cadena de... Porque en realidad la Biblia es un acto de transmisión, de comunicación. ¿sí? Así que tenemos, en cualquier lugar, si se hace un cortocircuito... Ahí estaba. No podemos quedarnos con la Biblia del oso, ni este puede quedarse con una mala traducción del amor heroico. Claro. Sí. Necesitamos interpretación, es preciso. Pero fíjense que tenemos, y me gustaría un poquito que nos fijamos en cada una de esto para ver qué importante es entender el mecanismo para después funcionar bien. Primero, Dios se le revela al profeta, ¿sí? El profeta tiene que hacer una conversión de imagen en texto, a palabras. Así que ya es importante, él va a tener que tomar decisiones y, como mencionabas, Noemí, va a comparar cosas con lo que conoce, materiales que no existen, que no se pueden describir con palabras que existen. Sí, esto es una... Pero ya ponerlo en escrito significa darle una estructura. Sí. Y fijarlo. Y usar estos vehículos de información que son las palabras que vienen de su tiempo. Y como ha dicho usted, en el tiempo las palabras pueden cambiar. Y en su cultura y en su contexto, porque en alguna de las semanas anteriores hablábamos de que es que el hebreo es muy concreto. Claro. En otra lengua se explicaría de otra manera y utilizaría conceptos abstractos. Entonces depende de quién está escribiendo, lo matizará de una manera o de otra. También de su grado de cultura. Correcto. Porque, bueno, si es una persona que vivió solo cosechando higos, para dar un ejemplo profético. Claro, tiene un lenguaje bastante limitado, pero no es solo esto. Fíjense, algunas veces el tiempo hace que las palabras adquieren connotaciones, algunas veces negativas y cambia. Por ejemplo, vidente. ¿Sí?
necesita Samuel, en el libro de Samuel, el autor decir, en este tiempo al profeta se le decía vidente. Lo que significa que ahora ya no. Ya no se usaba esto, que capaz que tenía otra connotación de adivinación o de esto. Y entonces, así que siente la necesidad de explicar a los mismos. Y esto nos lleva a cosas muy interesantes en el texto bíblico, la necesidad de traducción. Totalmente. De traducción. Sí, sí. Yo soy profesor del Nuevo Testamento y estamos dentro de la misma Biblia, ¿eh? Pero las nociones hebreas, que son muy concretas, como decía muy bien Noemí, se tienen que traducir en una lengua que es una de las más abstractas que había entonces, que es el griego ya. Entonces, por ejemplo, una noción muy, muy básica, la conversión, el arrepentimiento. En hebreo es la teshuvah, es decir, yo me doy la vuelta. Es decir, si iba por mal camino y me doy la vuelta. Giro. Es decir, es un lenguaje de nómadas, de los pastores, de gente itinerante. Te has equivocado de camino errando y vuelves. Y me vuelvo sí, atrás. Da la vuelta, teshuvah. Shuv es la vuelta, sí. Pero en el griego eso no le significa el que yo cambio de manera de pensar. Entonces pone metanoia. Es decir, cambio de manera de pensar. Aquí estoy traduciendo algo que es cambio de ruta por cambio de actitud mental. Y esto está muy bien traducido, pero es una interpretación. Para que lo entiendan sus contemporáneos con su misma cosmovisión. Exacto. Porque la manera de ver el mundo hace que entiendas una cosa de una manera o de otra completamente diferente. Traduciendo un texto del Antiguo Testamento y yo lo tengo que poner con una palabra que me entiendan los griegos. Pero también durante la historia de la revelación, porque como hemos dicho, la Biblia cubre como unos 1000 y algo de años de cuando Dios reveló a sus profetas cosas. Hubo cambios de idioma. También. Se fueron en el exilio. Claro que surgió la necesidad de Septuaginta, de la traducción griega, porque la gente ya no hablaba hebreo. Y los que hablaban arameo, cuando volvieron en el libro de Ezra y Nehemías, tenemos esta realidad que se habían casado con mujeres extranjeras y ya no hablaban hebreo. Desde que los niños ya no sabían hablar. Claro. Y entonces el idioma del imperio era el arameo imperial. Y entonces aparece por primera vez, y de acá tenemos la famosa palabra, ¿no? Targum. Sí. Que el Targum es justo este intento de trasladar de un idioma a otro, de traducir. De interpretar. Sí. A mí me gusta mucho un pasaje de Nehemías, porque esto de interpretar parece que estamos tomando libertades sobre la Biblia. Exacto, sí. Pero es que en la Biblia ya está. Cuando Esdras descubren la ley, llega el mes séptimo, estamos en Nehemías capítulo 8, se junta todo el pueblo en la plaza, ¿verdad? Y aquí nos dice, versículo 2, es muy interesante, la revelación divina, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. O sea, todo el mundo está llamado a entender la Biblia personalmente. Entonces se pone a leer, a explicar el texto de la Biblia y dice que los levitas, aquí nos da el nombre de ellos en el versículo 7, Yeshua, Bani, Serebías, aquí nos da una serie de nombres de intérpretes, dice que interpretaban o hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento. Es decir, estos les explicaban, porque la ley estaba escrita en hebreo. Nuestra gente ya no hablaba hebreo, hablaba arameo, que era una lengua, digamos, cercana, pero no era la misma. Entonces, esto ya existía, esa necesidad, y que después por escrito, como tú me has dicho, se ve en los Targumim. Pero entonces, esta necesidad de que se explique, está aquí. El versículo siguiente, que es el 8, es muy fácil de recordar, Nehemías 8, dice, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Sí, ponían el sentido de Targum. Sí, justo este exacto, es el verbo. Ponían el sentido. Entonces hacían entender, la interpretación ha hecho falta desde tiempos en que la Biblia estaba aún en construcción. Ahora, cualquiera que lea un Targum va a descubrir una cosa, que no era una correspondencia de palabra por palabra, sino algunas veces tenían que dar más explicaciones. Sí, señor. Y esto no va a abrir otro problema. Pero fíjense que no pasó solo en esta cultura y en esta instancia de tiempo. El Nuevo Testamento tiene también lo que los especialistas llaman glosas, ¿no? Sí.
Esto es muy interesante. En el Nuevo Testamento nos encontramos que, claro, cuando va, por ejemplo, Marcos, que va destinado a romanos, que no conocían, como dijimos el otro día, ni siquiera las costumbres, eso les sorprendía, eso de que se lavaran las manos, estábamos hablando. Bueno, pues entonces él les pone palabras que se acordaba o se conocía al pie de la letra como habían sido dichas por Jesús. Por ejemplo, Talita Cumi, niña, levántate. Entonces él lo traduce. Sí. O sea, no se limita a ponerlo, sino que lo interpreta. ¿Qué quiere decir? Sí, por ejemplo, Gólgota, que significa lugar de calavera, sí. O un lugar, ¿cómo se llama? Sí, ábrete los ojos. Sí. Lizóstrotos, y dicen, bueno, ese es el lugar del empedrado donde se azotaba a la gente, pero en fin, o donde se recluían a muchos prisioneros. Entonces esto está ahí. Y esta noción de necesidad de interpretar, a veces ha ocurrido incluso que algunas glosas, esto es muy raro, pero ha ocurrido alguna vez. Una interpretación que al final llega un momento que no sabemos si es una glosa... O sea, era lo mismo, sí, por esto yo dije supuestamente glosas, porque algunas porque tenemos no en Juan 4, creo que es, ¿verdad? 5, ni 4, 5. Hay un pasaje que Jesús, un sábado por la tarde, se va a una piscina, pero no una piscina olímpica, sino a un lugar donde la gente creía que se sanaban si eran los primeros que caían al agua. Y entonces este pasaje de esto de que un ángel venía y removía las aguas, esa frase pues no está en todos los manuscritos. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Pues que alguien que conocía la leyenda o la tradición o la historia, pues lo cuenta para que los demás lo entiendan. ¿Por qué la gente se tiraba al agua? ¿Por qué te tiras al agua? Pues porque era el primero que se salvaba. Entonces Jesús viene a desmitificar esa idea. Dios no está por la ley del más fuerte. No vengo a curar al primero. Y entonces busca al que lleva ahí más años al que no tiene ninguna posibilidad de acabar en la piscina. Esa creencia. Les dice, no voy a buscar al que jamás, aquí no se sanará nunca. Entonces lo que hace es que no sabes si la glosa esta ha sido añadida, y lo más probable es que sí sea, porque el texto nos está desmintiendo, está corrigiendo esa creencia. Ahora, hablando de esto... Pero eso es muy excepcional en la Biblia. De repente me vino esta idea y quiero preguntarte directamente, Noemí, ¿hay posibilidad de malinterpretar, no? Sí. De punto de vista, vamos a decir así, metodológico, ¿cómo es con la interpretación? ¿No es la misma la realidad y la interpretación o son dos cosas distintas? Eso es una cosa en la que yo insisto muchísimo en mis clases a mis alumnos. Y es la diferencia, en ciencia es muy importante, entre los datos y la interpretación. Ay, sí. O sea, los datos son las cosas que puedes ver, que puedes medir, que son para todos igual, mientras que la interpretación son las conclusiones a las que nosotros llegamos a partir de esos datos. Exacto. Y esas interpretaciones con los mismos datos se puede llegar a interpretaciones muy diferentes. Sí. Y hay veces que tienes más posibilidades de llegar a una interpretación incorrecta, por ejemplo, si tienes muy pocos datos. Claro. Si tú estás intentando llegar a una conclusión con una escasez de datos, es muy probable que tu conclusión sea incorrecta. Y luego algo que es muy importante a la hora de dirigir las interpretaciones inconscientemente es la cosmovisión. Porque cuando uno ve unos datos, uno no es no tiene la mente en blanco cuando está mirando esos datos. Tiene todo su bagaje cultural, su experiencia, su educación y sus expectativas. Hay una cosa que se conoce como la teoría de la hipótesis favorita, de la hipótesis mascota, y es que el científico tiende a buscar la explicación que le gusta, claro, y muchas veces la encuentra. Entonces se te recomienda, para ser más objetivo, que no uses una sola hipótesis en tu investigación, que utilices varias hipótesis alternativas y les dediques el mismo tiempo y el mismo esfuerzo. Porque si no, es que casi seguro va a salir lo que tú quieres que salga, y muchas veces es sin querer, es inconsciente. Le voy a contar una anécdota personal. Llegué en Argentina en 2001. Cuando uno se imagina, yo no sabía nada de español, se dan cuenta que mi acento es argentino porque aprendí allá. Bueno, en mi mente, cosmovisión, Sudamérica, drogas, carteles, todo lo que había en la película. Bueno, los que conocen Argentina, los argentinos toman mate. Mate. ¿Sí? El mate es un recipiente, sí, pero que se hace en un recipiente que es así como redondito, que tiene una bombilla. La bombilla. Se ponen las hierbas allá, agua. Bueno,
Esto era la realidad. Yo de repente, ¿qué veo? Habían dos chicos, así lo vi, escondidos entre las puertas abiertas del coche. Para mí esta forma, ¿viste? Parecía una pipa. Era una pipa, Era pipa. Y como era hierba, ¿qué hierba puede ser? Me imaginé que es... Hierbas raras. Claro, marihuana. drogas. Como cualquier buen argentino que te convide mate, estaban allá sentados y me mostraron, ¿quieres? Y yo, no. Por yo favor. no. Pasé un tiempo, me acostumbré a la cultura y me di cuenta que no se escondían, sino que habían abierto las puertas porque había sol y estaban en la sombra, que no fumaban, que no era una pipa, Que no era que marihuana. tomaban y que no era marihuana. Fíjense Sí. que nos puede pasar esto con el mundo bíblico, Totalmente. por esto hay que ser muy cuidadoso. Cuidadosos. Y lo que ha dicho Noemí es que los datos son una, y La creo que interpretación. las variantes de interpretación que existen se deben al método, ¿no? La cantidad de religiones o interpretaciones, lecturas de la Biblia. Yo estoy parten de esto. convencido que aquí estamos en el centro del problema para entender la Biblia. Confundir datos con Con interpretación. interpretación. Y ahí es el método. Si yo quiero echar grava y decir, esto es arena para construir y esto de aquí es grava, es decir, son piedrecitas. Depende de la rejilla que ponga. Claro. Caerá una cosa a un lado u otro. Sí. Puedo poner una rejilla que todo es Que arena. caiga todo, que Sí, no caiga que casi nada. nada. Y esto yo Correcto. lo he visto en la Biblia. Yo estoy trabajando un tiempo, llevo tiempo sobre la teología de la familia y hay datos que, claro, se interpretan muy distintos. Hay, por ejemplo, la relación hombre-mujer en la Biblia. Vamos a tomar un caso que es polémico y además discutido y discutible. Bueno, el argumento por qué el hombre es superior, hablamos, decías tú, de una superioridad jerárquica en algunos casos. ¿Por qué es superior? Pues fue creado primero, ya está. O sea, el creado primero luego es el primero. Entonces te vienen otros. Pero escucha, si yo observo cómo ha ido la creación, veo que va de más simple a más complejo. Es decir, tenemos primero los gases, después los fluidos. Entonces, si yo sigo el orden de la creación, la mujer es Eva, es el complejo. culmen, es la la cúspide. culminación. O sea, Y- eso es más bíblico, diría esta interpretación. Y lo ¿no? mismo, el argumento es fatal, porque los animales fueron creados primero que el hombre. El hombre, entonces, naturalmente. O sea, exacto. Los animales serían O sea, superiores lo al que hombre. parecería un argumento irrefutable, y es Sí. que el hombre fue creado antes que la mujer, Bueno. resulta que bíblicamente no es tan seguro. Así que importa Es tener una agenda cuando Ves, vas a claro, leer Así el que texto. importa mucho la actitud, como decías, la doctrina favorita o la Sí, la hipótesis hipótesis mascota. favorita. Hay que reconocer que algunas veces hay una incapacidad, porque hay términos, creo que usted, como a todos los traductores, le ha tocado esto, palabras que aunque quieres... Que no tienen traducción. Sí, ¿no? Tienes que hacer una perífrasis. Es difícil, pero también hay un asunto que creo que es muy personal, de cual habla también nuestra lección y que no hay que ignorarlo, es decir, el pecado. Hablamos de distancia y de barreras. La Biblia nos compara el pecado como un muro entre nosotros y Dios. Y creo que este aspecto es también importante porque... Nuestro rechazo de Dios puede ser rechazo de su palabra también. Entonces, cuando yo la leo, Ya. la leo desde mis prejuicios. Sí, esto es así. De ahí que sea importante, hay un punto en lo que estábamos hablando, el punto 7. Podemos tener una asistencia para equivocarnos Compensar. menos, o para no equivocarnos. Compensar Sí, que estos es, límites. sí, si Dios ha sido capaz de inspirar que esto se escriba, ¿será capaz de hacerme entender? Porque si no, no sirve para nada. Si lo que está inspirado no llegamos a entenderlo, la comunicación no ha llegado hasta mí. Entonces, de ahí que en la Biblia nos habla de que el Espíritu Santo, nos puede asistir a entender la Biblia. Sí, en Lucas 24, 44 en adelante. Jesús ya ha resucitado y los discípulos que llevaban con él 3 años todavía no se han No habían enterado de entendido, nada, sí. aún no han entendido, o sea que tenemos esperanza. Y él les tiene que abrir la mente, o sea, dice Abrir que la él les mente. abrió el Sí, sí, entendimiento para que entendieran las Escrituras, o sea que así es. necesitamos esa asistencia, en ese momento es Jesús, luego totalmente. él nos envía el Espíritu Santo, pero necesitamos eso para superar la barrera del pecado, para entender. Usamos esta palabra que suena lindo, iluminación,
Y creo que cada uno ha tenido esta experiencia que al leer el texto y concentrarse y meditar y tratar de entenderlo, de repente como que se hace luz. Esto me habla, esto me dice. Sí. Y de repente Esto cosas va que antes conmigo. parecían que no encajan. ¿Han visto cuando haces un puzzle y no le encuentras, ¿no? Y la tendencia es renunciar. Me La más, canso. sí, me canso y ya no. Pero si seguís, de repente viene un momento cuando encaja. Y cuando encaja, todo el esfuerzo valió. Esto no lo puede hacer alguien que tiene una actitud de enemistad con Dios. Claro. Claro. Por esto, cuando hablamos de iluminación, hablamos también de una actitud. Por esto siempre se recomienda, hablando de cómo interpretar la Biblia como métodos, orar. Sí. No orar antes de leer la Biblia puede ser un camino que te conduce a mala interpretación. Orar te puede dar la posibilidad que este espíritu influye la mente de uno para que uno pueda entender. La actitud de oración, que es ponerte a la escucha, porque orar no solo es decir textos, sino también escuchar. Y esa actitud de escucha yo creo que es básica a la hora de interpretar. Así que fíjense, la cadena con cual habíamos empezado, que hay Dios que le habla al profeta, el profeta pone en texto, el texto llega a nosotros y no cerramos acá la línea de comunicación, sino que el que lee, el lector, necesita también el Espíritu que lo ilumine para que el círculo se cierre y de esta forma podamos tener este encuentro. Porque, ¿sabes? La Biblia... Me gusta esa expresión. En cuanto ya sabes por qué. Muy bien, pues me parece fantástico esta conclusión de que leer es tener un encuentro. La palabra de Dios es tener un encuentro con Él. Creo que lo ha vivido. Usted ha escrito un libro sobre esto. He escrito 2. Y creo que también, así... También para un hombre ¿no? de ciencia, ¿no? Encontrarse con este creador es siempre una sorpresa. Sí, es algo, es algo que es maravilloso. Yo en la Biblia encuentro algo que no puedes encontrar en ningún otro sitio, sobre lo que estábamos comentando, y es que cada vez que la lees te dice algo. Incluso te puede decir, o sea, iba a decir va evolucionando. Sí, pero es así. Es así. Es una de esas palabras que puede tener un mal significado en un contexto equivocado. Que la puedes leer, bueno, un libro te lo lees 1 o 2 veces en tu vida, 3. La Biblia la puedes leer todos los días y como la lees con el autor a tu lado, pues es un mensaje directo para ti en tu vida en todo momento. Y eso es maravilloso. Creo que es una al creador y al autor ahí a tu disposición para abrirte el entendimiento. Creo que es una experiencia personal que la hemos vivido no solo nosotros, sino no la pueden vivir también todos los que con sinceridad quieren estudiar la Biblia. Y esto es la invitación y por esto hacemos estudios bíblicos. Y la Escuela Sabática Viva es esto, una invitación de encontrarse con este autor. Todos los días. Así que busquen el encuentro, porque esto es lindo. Perfecto, así es. Bueno, terminamos acá hoy. La próxima vez vamos a tener un tema más desafiante, porque vivimos después de Babel. Y vamos a ver qué pasa después de Babel con la Biblia y con la interpretación de la Biblia. En la tercera parte de Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado, a crear vuestro propio proyecto misionero, programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar, buscad un tiempo en la semana o en el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.